María Soledad. ¿Reconocen este nombre? Probablemente sí, ya que se trata posiblemente del ente fantasmal más conocido de nuestro país. Y sí, así es. Hoy investigaremos todo acerca de la famosa historia del fantasma de María Soledad, que se dice que ronda por los pasillos del Hospital Nacional de Itagua. Es descrita como una joven mujer de unos 16 a 18 años de edad, de piel blanca, cabello negro y con una voz muy suave y muy atractiva. Cuentan que recorre los pasillos de todo el hospital, generalmente de noche, con la mirada baja y muy tranquila, y que suele aparecer a familiares de personas internadas en el mencionado hospital. Existen muchos testimonios de personas que aseguran haber tenido un encuentro con ella. Y de entre todas estas anécdotas en donde aseguran haberse encontrado con ella, resaltan dos tipos de encuentros. Una es que de la nada ella se te cruza en los pasillos, siempre con la mirada baja, cruza al lado tuyo y sigue su camino. Supuestamente esto significa que el familiar, amigo o conocido que se encuentra internado en el hospital fallecerá. Y luego está el otro tipo de contacto, en donde según las personas que supuestamente lo han vivido, mencionan que María Soledad te brinda algún tipo de ayuda o consuelo que estés necesitando en ese momento. Generalmente te ayuda a encontrar algún lugar dentro del hospital, ya que este es muy grande, o te consuela diciéndote que todo va a estar bien, y en otros casos más increíbles te ayuda a encontrar el lugar donde se encuentra tu familiar. Luego de esto, ella simplemente se va y nunca la vuelves a ver. Sobre este último caso, conseguimos una increíble entrevista con una persona que asegura haber tenido un encuentro con ella y que ésta le habría ayudado a encontrar a su familiar que se encontraba internado dentro del hospital. Pero todo esto es verdad. ¿Es posible que el alma en pena de una joven deambule por los pasillos de este hospital? ¿Cómo es posible que cientos de relatos de personas que no se conocen coincidan a la perfección cuando cuentan la historia de este famoso ente? ¿Existió alguna vez una joven que se acerque a las descripciones que dan estas personas? Y si es así, ¿cuál es su historia? Esta historia data de muchos años atrás. La primera publicación formal de este caso fue en 2014 y lo hizo el diario ABC en su portal web. Luego de esto, se volvió a publicar la misma historia en una página de Facebook en el año 2016. Más tarde, en 2018, se volvería a publicar esta vez en el diario Crónica, más exactamente en su página web. Esta vez contaba con 3 testimonios de personas, pero no sabemos de dónde sacaron a las personas ni la información que éstas pudieron dar, y tampoco pudimos contactar con ellas. Pero ¿cómo podemos saber que esto es real? ¿Cómo podemos estar seguros de que toda esta historia es verídica? Es ahí donde entra la investigación del equipo de Proyecto 3, en donde descubrimos unos datos muy importantes para toda esta historia. De entre tantos sitios web que publicaron la historia pero como un cuento de terror y nada más, encontramos uno en particular que presentaba la historia pero como una investigación, y en ella encontramos datos reveladores. El portal se llama InfoPSA y en esta hacen una entrevista a la que hoy en día es jefa del Hospital Nacional de Itagua, la doctora Yolanda González Barrios. En esta entrevista, la doctora cuenta que cuando ocurrió la desgracia de la joven, ella era jefa del sector de urgencias y que le tocó vivir toda esta triste historia en carne propia. Tratamos por todos los medios de contactar y lograr una entrevista con la doctora Yolanda para tratar de desmentir o confirmar esta información, pero lamentablemente no pudimos hacerlo, debido a que la doctora, actual directora del hospital, cuenta con una agenda muy pesada de trabajo. Luego de esto, aparecieron muchas publicaciones de personas relatando la misma historia en distintos sitios web dedicados al mundo del misterio, y siempre todas, o la gran mayoría de ellas, coincidían sorprendentemente entre sí. A continuación te contamos. Se trataba de una joven de unos 16 a 18 años de edad, de cabello negro, piel blanca y muy linda, que llegó al Paraguay desde el Brasil con un supuesto novio camionero, que luego de un tiempo la dejaría abandonada a su suerte. Luego de esto, y más concretamente en una de las declaraciones que publicó el diario Crónica de uno de sus entrevistados, este menciona que la joven vivía con una señora en la ciudad de Itá y que su nombre real era Jessica.
Luego de esto, la historia continúa diciendo que una noche, del Hospital Nacional de Itagua, más concretamente en la sección de urgencias, ingresan a una joven muy mal herida y con fuertes golpes en la cabeza y en todo el cuerpo. Cuentan que había sido atropellada por un autobús cuando ésta iba a cruzar una ruta. Otras versiones dicen que llegó mal herida porque fue golpeada y abusada por unos malvivientes, pero todos coincidan en que sí, era Jessica, o como muchos la conocerían más tarde, María Soledad. Dicen que la joven luchó por su vida hasta el último segundo, jamás se dio por vencida, pero las heridas fueron mucho más fuertes que ella, a pesar del esfuerzo sobrehumano de los doctores y enfermeras para tratar de salvarle la vida, lamentablemente no bastó y la joven falleció. Pasaban las horas, los días, las semanas y hasta los meses, y nadie se acercaba a reclamar el cuerpo de aquella chica. Es así como se cuenta que transcurrieron 3 largos meses en el que el cuerpo de la joven permaneció en la morgue del hospital, hasta que un día, cansados de tanto esperar, se dice que un grupo de doctores y enfermeros decidieron enterrarla en el cementerio de Itagua. Desde ese momento empezaron las apariciones de la joven por todo el hospital, y es así como con el transcurso del tiempo y de los constantes reportes de gente que vio a este supuesto ente por los pasillos del nosocomio, los trabajadores de allí comenzaron a llamarla María Soledad, debido a su triste historia y a la soledad que la joven vivió tanto estando viva luchando por su vida en aquel hospital, como estando muerta y abandonada en la morgue por 3 largos meses, ya que nunca nadie pasó a reclamar su cuerpo. Ahora escucharemos el impactante relato de una persona que afirma haber tenido un encuentro cara a cara con el fantasma de María Soledad. Después de un largo recorrido logramos llegar acá al barrio de San Miguel Copaco, Trinidad. Logramos llegar a la casa de Víctor Parodi, justamente uno de los involucrados, uno de los que vivió la experiencia, y él nos va a contar más acerca de su experiencia, su relato, lo que él vivió. Muy amablemente nos recibieron toda su familia, realmente agradecemos mucho eso. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista. Bueno, Víctor, contanos un poco de tu experiencia. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a usted por venir y por brindarme este momento para explicar un poquito mi experiencia de lo vivido en aquel momento. Aproximadamente fueron 4 o 5 años atrás. Yo en ese entonces trabajaba en lo que sería frigorífico de Concepción. En aquel entonces mi sobrino Brian se había internado en el hospital de Itagua. Entonces decidí irme. Luego de salir de mi lugar de trabajo, me dirigí a lo que sería al hospital de Itagua. Me tomó por lo menos 2 horas en llegar. Luego... ¿Vos conocías ya el hospital antes? O sea, la primera vez que te fuiste. Fue la primera vez que me fui. Nunca, la verdad que me había ido. La primera vez que fui a ese hospital, no conocía absolutamente nada de lo que era el hospital. Me fui solo. Me tomé el desafío porque no conocía ese lugar. Aparte que era ya de noche, ¿verdad? Corría todos los riesgos. Sí. Yo soy de esa clase de persona que cualquier cosa va a dar todo por su familia. Y me fui. Salí de mi trabajo, ponerle que las 6 de la tarde, en ese entonces. Estábamos en esta época de horario, que a las 6 eso ya oscurecía. Sí. Me fui. Luego de 2 horas de viaje, llegué a lo que sería mi destino. Gracias a Dios llegué bien. Sin conocer el lugar, tuve que preguntar a gentes, ¿verdad? ¿Solo te fuiste esa vez? Solo. Yo solo me fui, sin nadie. Yo más que salí de mi lugar de trabajo y me dirigí directo ahí. Luego yo llegué y... como no tenía conocimiento del hospital, lo único que me quedaba era preguntar. Un dato importante también, que en ese momento mi hermana no tenía celular, entonces no podía yo comunicarme con ella directamente. Entonces mi único método era preguntando, y lo primero que hice fue, al llegar,
Entré adentro, no conocía absolutamente nada del hospital. Llegué a un lugar totalmente desconocido. Luego entré en la parte, digamos, la parte central, que era al entrar. Me dijeron que me tenía que dirigir del otro lado, que ahí estaba el otro bloque. Sí, sí, sí. Del lado izquierdo, sí, del lado izquierdo sería en este caso. Y retorné, salí otra vez del lugar. Había plantas así, tipo un caminito. Sí, sí, sí. Me tenía que tirar ahí abajo. Y era oscuro, un lugar oscuro. No sé si ahora está iluminado, pero en ese entonces era un lugar bastante oscuro. Y era un camino de cemento, como esto. Y bajé hasta ahí. Luego, después de 3-4 metros que caminé, me sale una chica, me sale al paso y me pregunta de forma directa así, ¿vos venís junto a tu hermana Sonia? Y yo sorprendido, ¿verdad? Creyendo que mi hermana Sonia tuvo contacto con esa persona, que habló con ella, ¿verdad? Yo ya asimilé eso porque me dijo en forma directa. Sí. Y yo tipo sorprendido, le dije, sí, le dije. Entonces me explica la chica, me dice, bueno, acá tenés que dirigirte, caminar a la derecha, luego entrar, me explicó paso por paso cómo tenía que llegar exactamente donde estaba mi hermana. Sí. Yo creyendo de que mi hermana habló con ella. Entonces, ¿No recordás detalles de esa persona, qué sé yo, su vestimenta, recuerdo. cabello? ¿Cómo era, Víctor? Recuerdo que tenía cabello corto. Era una chica blanca. Muy linda, por cierto, ¿verdad? En ese entonces tenía esos chalecos de vaquero que ahora se suele usar. Y un jean vaquero, muy bien puesto, ¿verdad? Y no me fijé bien en la figura del rostro, ¿verdad? Porque era de noche y yo tipo que sorprendido con ese temor, ¿verdad? De que podría ser alguien más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces no es que me dirigí en forma directa a su rostro, ¿verdad? Pero sí recuerdo que tenía cabello corto, era una chica blanquita y muy bien vestida, muy bien vestida. Entonces yo me dirigí a lo que era mi hermana. Me dirigí y luego estuve yo ahí con ella y le hice la consulta. Le pregunté, antes de que yo venga, ¿vos ya hablaste con una persona, con una chica, o le comentaste que vos estabas acá? Le dije. Y ella me miró medio sorprendida, de verdad, diciéndome que no. No, yo no hablé con nadie ni nada por el estilo. Yo me quedé tipo que sorprendido por el momento, ¿verdad? Y le dije, pero yo antes de llegar le dije, me encontré con una chica. Y ella me dirigió hasta acá para poder llegar junto a vos, le dije. Y la verdad que yo a nadie le dije todavía, vos sos el único que sabe hasta ahora dónde mismo yo estamos acá con Brian, me dijo. Y yo me quedé sorprendido, yo le dije, me voy a buscarlo otra vez. Entonces me tomé otra vez esa valentía, ¿verdad? De salir. Y salí y busqué, ¿verdad? Pero ya no había más rastro, había, creo, una parte, un bloquecito. Entré, pregunté a las personas si no le vieron a una chica, le describí más o menos como bueno, le recordé en ese momento. Nadie sabía nada, nadie le vio. Todo esto recordemos que es la primera noche que llegaste ahí. Fue la primera noche que llegué, la primera vez que llegué en ese lugar. Y ¿Cuántas noches estuviste ahí? ¿Cuántos días estuviste? Una noche. Fue esa única vez que yo me fui. Okay. Porque por motivos laborales ya no me alcanzaba el horario. Entonces fue la primera y última vez que me fui en esa noche, ¿verdad? Que me ocurrió eso. Y la verdad que me quedé sorprendido. Tiempo después, ¿verdad? Ponerle que 3-4 años después, justamente estaba revisando las redes sociales, ¿verdad? Me saltó el tema del hospital, ¿verdad? Entre los comentarios, ¿verdad? Leía y decía una parte que
en ese hospital era que falleció una chica que tuvo un accidente, ¿verdad? Y que ningún familiar fue a reclamar su cuerpo, ¿verdad? Y que los doctores se encargaron, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? De su cuerpo. Y que ellos decían que deambulaba justamente en el hospital su alma, ¿verdad? Entonces yo ahí se me prendió el foquito, por decir así. Y me quedé en shock en ese momento porque justo volví a rememorar todo ese momento. Entonces lo que hice fue a comentar justamente esa experiencia. Y fue algo, hasta ahora no me explico, ¿verdad? Porque si bien dice, un fantasma te aparece de una manera que no se le puede ver, a mí, por ejemplo, particularmente me apareció así en carne propia. Perfectamente lo pudiste ver. Así como cualquier otro tipo de persona se me presentó. Y yo dije después, ¿verdad? Seguramente no me quiso aparecer de otra forma para no asustarme, ¿verdad? Entonces tomó su forma original, ¿verdad? Y me dijo, ¿verdad? Me habló como una persona normal. Y como ya le comenté, ¿verdad? Todo lo que ocurrió. Sí. Hasta hoy día me sigo explicando cómo pudo pasar, ¿verdad? Y justamente eso es lo que rescatamos de tu relato, que nosotros nos venimos a enterar ahora, que 4 años después te diste cuenta, o sea, no es que vos venías con ese pensamiento, que vos sabías que había algo ahí, sino que no, después de 4 años recién vos diste con el foquito de que podría haber sido esa. Exactamente, después de 4 años, en verdad, yo me di cuenta de que pudo haber sido esa persona, ¿verdad? Porque le describían ellos exactamente así como yo le hice a esa persona. Era una persona blanquita, de pelo corto, y todos los detalles daban, ¿verdad? En ese momento, y yo, ahí justo se me prendió y dije, esa fue esa persona que como describen. En ese momento no sentiste miedo, no sentiste nada raro, era una persona completamente normal, no había ningún... O si llegaste a notar algo extraño. La verdad que tuve un poco de ese temor, ¿verdad? Porque me apareció una persona, ¿verdad? De repente, porque estaba un bloque de este lado, el bloque del otro lado, y había un sector del medio que era todo planta, ¿verdad? Y me asustó porque era oscuro y de repente te aparece ahí, ¿verdad? Entonces ese medio temor de quién soy, ¿verdad? Entonces tuve ese temor, pero después tipo que me brindó esa confianza al decirme que si yo vengo junto a mi hermana, y me explicó otra vez en qué lugar estaba. Entonces yo me tranquilicé en ese momento y me fui. Pero como digo, hasta hoy día me pregunto, ¿será que la voy a volver a ver? Para esta investigación de campo, decidimos hacer algo completamente diferente, debido a que el hospital sigue en funcionamiento y en él se encuentran familias enteras atravesando situaciones complicadas y difíciles, más sumado a todo lo del COVID-19 y las restricciones. Decidimos que solamente un miembro del equipo realice la investigación de campo, acompañado de su teléfono celular para realizar las filmaciones, completamente solo y a altas horas de la noche.
esta información podemos corroborar la historia del fantasma de María Soledad, o al menos claro, la parte de la joven que falleció a causa de ser atropellada por un autobús, o según otras versiones, golpeada y abusada por unos malvivientes. La otra parte de la historia, la parte más escalofriante por decirlo de alguna manera, se lo dejamos a usted, que usted saque sus propias conclusiones acerca de la historia del fantasma del Hospital Nacional de Itagua, la historia de María Soledad. ¿Increíble? Pues créalo.